Iniciamos una parte del capítulo 3. Nos quedamos en la parte que dice que la esencia del individuo y la esencia de la especie, más o menos, está aplicando esa parte. Sí, ahí mismo. Ok, de todas formas, retomamos como quiera la lectura, capítulo 3. Estamos en el tema número 1. Allá arriba en la parte introductoria nos dice que se explica de qué modo las esencias del género y de las especies de los individuos se distinguen por los nombres de su primera imposición. Ahí recuerdo que lo que estábamos señalando es que la esencia del individuo, Sócrates, Pedro, Juan, quien sea, o una piedra, un árbol, la esencia del individuo no se diferencia de la esencia de la especie, desde la cual se designa o se nombra. Yo nombro a Sócrates desde la idea de hombre que yo tengo. O sea, si tú me preguntas, ¿qué es Sócrates? Yo te digo un hombre, un ser humano, y el ser humano es la referencia específica a la especie, porque Sócrates pertenece al grupo de los seres humanos. Aló. Aló. Bien, vamos a ver. Wender Antonio. Presente, profe. Sí, tiene como tarea trabajarme para el examen final lo que se llama la materia asignada y el principio Profe, de se está cortando, repítamelo, por favor. Para el examen final, tiene que, como tarea personal tuya, lo que se llama la materia asignada y el principio de individuación. Llevar eso claro. Ok. Bien. ¿Cómo? Ahí. Materia asignada y principio de individuación. Llevar eso claro. Bien, okay. Entonces, decíamos que tú no puedes entender lo que es Sócrates. Tú dices, y cuando tú dices, por ejemplo, ¿qué es eso? Hablando de Sócrates, tú dices un hombre. Bueno, entonces tú lo estás ubicando en el grupo, en la especie, en el paquete de la humanidad. O sea que tú estás manejando la especie de hombre para identificar a Sócrates. En otras palabras, la esencia del individuo, Sócrates, es la misma cuididad. ¿Qué es Sócrates? ¿El qué? El quid, la cuididad, la esencia. La cuididad, la misma esencia del individuo es la misma esencia de la especie. Sin la especie mental, tú no comprendes lo que es el individuo, no logra ubicarlo en una especie, no logra identificarlo. ¿Qué es eso? Una piedra. Bueno, no tiene un nombre propio, Sócrates tiene un nombre propio, pero si la piedra se llamara Pedrín, y tú dices, ¿qué es Pedrín? Entonces yo te digo, una piedra. Entonces, una piedra, si tú tienes el concepto de piedra, tú estás ubicando a Pedrín en el conjunto, en el grupo, en la especie piedra. Entonces, es lo mismo la esencia de Pedrín que la esencia de piedra. No diferencian. O sea que cuando tú defines la piedra, cuando tú me dices lo que es una piedra, yo puedo entender qué es Pedrín. Si tú me dices que Sócrates es un hombre, cuando tú me defines hombre, me está definiendo a Sócrates. Claro que Sócrates es muchas cosas en su individuo que no está en la especie. Sócrates es filósofo y no todos los hombres son filósofos. Sócrates es griego y no todos los hombres son griegos. Sócrates es esposo de Jantipa y no todos los hombres son esposos de Jantipa. En otras palabras, el individuo está grabado por las 10 categorías. Un lugar, está en un lugar, en un tiempo, tiene unas relaciones de acción, hace cosas, de pasión, recibe cosas, de circunstancia, de posesión, todas tienen cosas,
posee ropa, color, tamaño, etc. No existe ningún individuo que no esté grabado por los accidentes. Pero cuando yo pregunto por la esencia, ¿qué es? Estoy identificándolo con la especie. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Tomás? ¿Cuál es la diferencia entre la esencia de Sócrates, el individuo, o la esencia de la especie? Yo puse el ejemplo de piedra. Los ejemplos que ustedes trajeron para defender su examen pueden ser tomados. Cualquier cosa de este mundo se identifica con la especie mental. Y la especie mental me habla de la totalidad, me generaliza, me habla del grupo, es una especie universal. Entonces, ¿qué nos dice Tomás? La esencia de la especie que está en tu mente no se diferencia de la esencia del individuo, a no ser por lo signado y lo no signado. La esencia de Sócrates es la que yo señalo desde la especie mental. Y la especie mental, cuando yo identifico a Sócrates, es lo que no estoy señalando, lo que no estoy signando o significando. Es lo que está como detrás. Desde esa idea yo estoy signando, señalando. Si yo no tuviera la especie mental, si yo no tuviera la idea, no puedo signar nada. ¿Y qué es Sócrates? Si lo signo desde el desconocimiento. Yo no sé. Sócrates es un yo no sé. ¿Qué es eso? No lo identifico. Por lo tanto, bien puedo decir que Sócrates no está signado. ¿Por qué no está signado? Porque signado no es solamente observar externamente y decir, ¿y qué es eso? No, signar es buscar un signo y un significado. El signo es la especie desde donde yo designo o señalo a Sócrates. Desde la bandera dominicana yo signo a República Dominicana. Pero si no tengo ninguna bandera en la cabeza, pues entonces no hay un signo y un significado. Entonces yo signo desde la especie a los individuos. No hay ningún momento en que yo conozca una realidad en que yo no esté signando desde una especie, si es que conozco. Si desconozco, entonces estaré perdido. Entonces, cuando Tomás nos dice que el ente de primer modo es aquel que se dice según 10 categorías, es porque siempre estoy utilizando una especie, aunque sea 10 categorías. Él dice 10 géneros, porque los géneros son especies, son grupos. Entonces, yo estoy signando siempre, digo, ¿y qué es eso? Un seminarista. Bueno, eso no es la esencia, pero estoy signándolo desde, no el ser hombre, sino desde un hábito de estudio o una preparación que es el ser seminarista. Entonces, seminarista me abarca todos aquellos seres humanos que estudian para el sacerdote. Si digo que es hombre, me lo ubica en el mundo de todas las humanidades, del grupo de los hombres. Si digo que Sócrates es filósofo, me lo ubica en el mundo, en el género, en el grupo de los filósofos. Lo signado es el individuo, lo no signado es la especie, aunque esa especie no sea sustantiva de entrada, sino que sea una especie accidental. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la esencia de lo signado y de lo no signado? Ninguna. Es lo mismo. El hombre que hay en Sócrates es el hombre que hay en mi mente. Por eso Sócrates no es otra cosa que animal racional. Porque si yo cuando estoy signando a Sócrates lo signo desde caballo, pues entonces las esencias son diferentes. Porque Sócrates fuera de mí es animal racional, es hombre, mientras que el signo que estoy utilizando es caballo, animal irracional, un bruto. En ese sentido, no estoy, hay diferencia entre la esencia de lo signado y lo no signado,
lo cual significa que no estoy identificando a Sócrates, sino que estoy confundiéndolo con un caballo, lo que significa que cuando lo que estoy viendo ante mis ojos lo estoy negando para afirmar la caballeidad en Sócrates. Y digo, mira, un caballo, y esperando que relinche, esperando que se ponga en cuatro patas, cuando realmente no es eso. En ese sentido habrá diferencia, pero si hay diferencia no hay conocimiento. Ahora, cuando hay signación, se supone que cuando hay conocimiento, cuando estamos en el ente de primer modo, no hay diferencia entre lo signado y lo no signado. Entonces, eso en el caso del individuo. Entonces, ¿qué nos dice Tomás? Lo mismo pasa cuando yo identifico ya no al individuo, sino a la especie. O sea, porque yo como ser humano no solamente me hago preguntas de los individuos. ¿Y qué es una vaca? ¿Y qué es un perro? ¿Y qué es un caballo? ¿Y qué es un color? ¿Y qué es eso que tiene? O sea, todo eso, si está fuera de mí, todo es individual. Ahora, si yo me pregunto por la especie, ¿y qué es eso? Eso es un seminarista. Seminarista, ¿y qué es eso? Ahí ya yo no estoy preguntando por el individuo, ahí ya estoy preguntando por la especie. Y entonces la especie no se designa de frente a otra especie, como hacemos con los individuos. La especie se designa de frente a un género que es superior en cantidad e inferior en comprensión a lo que es la especie. Así como el individuo es superior en comprensión. ¿Por qué? Porque el individuo comprende todos los accidentes, lugar, tiempo, espacio, amigos, relación, posesión, circunstancia, acción. O sea, el individuo está grabado por todos los accidentes. En ese sentido, a nivel de comprensión es infinito. Algo parecido pasa cuando yo designo a la especie con respecto al género. Si yo pregunto, ¿y qué es un seminarista? Ya no estoy preguntando por Juan o por Pedro, estoy preguntando por una especie. Y tú me dices, un estudiante para sacerdote. Entonces tú me lo estás ubicando en el género de los estudiantes. Y la diferencia específica para sacerdote. ¿Qué es un seminarista? Tú me dices estudiante. O sea, pero así como Pedro es seminarista y no todos los seminaristas son Pedro, Sócrates es hombre y no todos los hombres son Sócrates. Así cuando tú me preguntas, ¿y qué es un seminarista? Un estudiante. Pero no todos los estudiantes son seminaristas, aunque todos los seminaristas sean estudiantes. Lo mismo podemos decir, ¿y qué es un hombre? Un animal racional. ¿Y qué es un caballo? Un animal. Bueno, pero no todos los animales son caballos, aunque todos los caballos sean animales. Es verdad que Silver, el caballo del llanero solitario, es un caballo. ¿Y qué es un caballo? Un animal. Entonces, si en la medida que pregunto, te ubico en un género próximo, en un género superior a nivel de cantidad e inferior a nivel de comprensión. ¿Por qué digo inferior a nivel de comprensión? Porque hay más riqueza de comprensión en un caballo que la que hay en un animal. Cuando yo digo caballo, el caballo agota en comprensión lo que es animal y lo sobrepasa, porque el caballo es mucho más que animal, es doméstico bueno, no sé, porque por lo menos a nivel de sustancia queda igual, pero a nivel de accidentes se diferencia, porque la domesticidad no es parte de la animalidad. Entonces, es una diferencia del tipo de animales. Se explica mejor cuando yo digo animal racional. Digo, la racionalidad me saca al animal de la pura animalidad y me lo eleva a una perfección mayor. Entonces hay una comprensión, una riqueza de comprensión, de identidad
más fuerte en el hombre por ser racional que en el animal, que es irracional. ¿Por qué? Por la racionalidad. En el ser vivo que en el ser muerto, en el ser sensible que en las plantas, hay más perfección, más comprensión, más riqueza a nivel de perfección. Es mucho más un seminarista que un solo estudiante, que un puro estudiante. Tiene la riqueza del sacerdocio dentro del ser estudiante. Todos los seminaristas son estudiantes, pero son mucho más que eso, para sacerdotes. Entonces es una riqueza. Entonces, ¿y qué son estudiantes? Bueno, entonces tengo que ir a otro género superior a nivel de cantidad y inferior a nivel de comprensión, de calidad. Y digo, ¿qué son estudiantes? Un ser humano que se prepara, que se profesionaliza o que se prepara académicamente. Entonces, al decir ¿qué es un estudiante? Al decir que es ser humano, te lo puse más grande el conjunto. Está en el mundo de los seres humanos. ¿Y cuál es la diferencia específica? Es que se prepara académicamente. Entonces, así yo he definido ahora la palabra estudiante. Entonces, la palabra estudiante sería una especie. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando yo te señalo el individuo de frente a la especie, no dice Tomás, la esencia es la misma. Lo único que diferencia es lo signado, el individuo, lo que está afuera, y lo no signado, la especie mental. Desde donde el conocedor designa al individuo, desde lo no signado, que es la especie que maneja para identificar al individuo. Entonces, cuando tú haces la otra pregunta, ¿y qué es la especie? El grupo. ¿Qué es una gallina? Tú dices un ave. Ah, pero no todas las aves son gallinas, aunque todas las gallinas sean aves. Hay una diferencia específica que me va a sacar a la gallina de la pura aveidad. Es ave más lo otro que lo convierte en gallinácea, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es la diferencia específica, pero si decimos que la diferencia específica de las aves que son gallinas es la gallinicidad, habría que decir que ave más gallina te da otra cosa, que es la especie que le estamos diciendo gallina. Por eso en filosofía siempre hay que buscar, para tener claridad en el manejo de los conceptos de las esencias, ya sean accidentales o sustanciales, lo definido, la materia y la forma. La materia es lo genérico y la forma es lo específico, lo que determina la indeterminación del género. Dentro del mundo de los estudiantes, el que estudian para sacerdote, ya eso precisa y determina, me saca al seminarista del mundo de los estudiantes. ¿Qué es un seminarista? Un estudiante, espérate, no cualquier estudiante, el que estudia para sacerdote. La diferencia específica, lo que diferencia a ese tipo de estudiante llamado seminarista, que lo especifica, diferencia específica, lo que lo diferencia convirtiéndolo en una especie que yo llamo seminarista, es el estudiar para sacerdote. La diferencia específica del seminarista es que estudia para sacerdote. Esa es la forma, la diferencia específica. ¿Cuál es la materia? Estudiante. ¿Cuál es la especie? Seminarista. Bueno, ¿qué es Sócrates? Un hombre. Bueno, no basta que sea hombre para ser Sócrates. Además de hombre, es el mundo, a la luz de Aristóteles, de todos sus accidentes. A la luz de Santo Tomás de Aquino, es materia asignada. O sea, que hombre más materia asignada me daría Sócrates. Pero si lo decimos genéricamente, que es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino, la especie más el individuo, lo signado más lo no signado, te da como resultado el ente de primer modo, de manera genérica. Todos los entes de primer modo son individuos, o dicho de otra manera, todos los individuos son entes de primer modo. ¿Qué es un ente de primer modo? Tomás dice, y ya lo podemos entender mejor,
un ente de primer modo es aquel que se divide, es aquel que se dice, dividiéndolo en 10 géneros. Entonces, el ente de primer modo se dice de muchas maneras, diría Aristóteles. Y nos dice Tomás, es aquel que se dice dividiéndolo en 10 géneros, pero cada género de predicación es una especie desde la cual yo signo o designo al individuo. Bueno, entonces hemos visto dos cosas. ¿En qué se diferencia la esencia de los individuos de frente a la especie? No hay diferencia, es lo mismo. Es una diferencia entre lo signado y lo no signado. ¿Y qué diferencia hay entre la especie y el género? Cuando ya yo no pregunto por los individuos, sino que pregunto por la especie. ¿Qué es un seminarista? ¿Qué es una vaca? ¿Qué es un ratón? Son especies. ¿Qué es un hombre? Son especies. ¿Qué es una silla? Son especies. No, cuando yo pregunto por cosas que son universales, comunes, entonces ya ahí, para yo designar, designo no desde otra especie, sino que designo desde el género. Ahora bien, ¿de qué yo me valí para diferenciar al individuo de la especie? Diría Tomás de Aquino, de la materia determinada por las dimensiones, la materia asignada, la cosa que está fuera de mí y que está ocupando espacio. Yo me valí de eso para asignar al individuo, al ente en tanto que ente, al ente del primer modo. ¿Y de qué nos valemos para asignar a una especie de frente a un género? Ahí ya no nos valemos de la materia tridimensional, de la materia que ocupa espacio, de la materia óntica. Ya ahí nos valemos, nos dice Tomás de Aquino, y eso cuesta un poco entenderlo, pero hay que entrarle, nos valemos de una forma, de una diferencia que se sigue de la forma de la cosa. O sea, ¿qué es un hombre? Animal racional. ¿Y en qué se diferencia el animal del racional? En lo signado y lo no signado. Pero en uno y otro caso hay distintos modos de designación, porque designar a Sócrates con respecto a hombre, yo me valí de la materia determinada por las dimensiones, que es Sócrates, materia óntica. Pero para designar al hombre, ¿qué es un hombre? De frente a los animales, al animal racional, ya yo no me valgo de un individuo óntico, materia extramental, sino que me valgo de una diferencia específica. Me valgo de la racionalidad, que es algo que se sigue de la forma del hombre, de la esencia del hombre. Entonces, ¿en qué se diferencia la esencia del hombre de la esencia del animal? Nos va a decir Tomás, no hay diferencia, sino según lo signado y lo no signado. Eso hay que entenderlo, porque parecería ser que no está diciendo que decir hombre y decir animal, si en esencia son iguales, entonces es lo mismo decir hombre que decir animal. Y realmente sí, a lo Tomás de Aquino, pero no como lo entendemos nosotros, porque no podemos decir que todos los animales son hombres, pero tomísticamente hablando, todos los animales son hombres. ¿Por qué? No porque sean hombres, sino porque incluyen al hombre y a lo no hombre. Por eso son géneros, y si alguno es capaz de verlo, por eso se le llama materia intensiva, porque hay una indeterminación, porque no se está precisando que el animal sea racional o no racional, que sea cuadrúpedo o no cuadrúpedo. Al decir hombre, genéricamente hablando, entran todos, y al entrar todo, no está especificándose que sea racional o irracional, cuadrúpedo o no cuadrúpedo, y esa indeterminación, al entrar todo sin determinar ninguno, eso es lo que se llama materia, la indeterminación, la apertura a la totalidad o la recepción o el hablarme de todo sin concretizarme ninguno. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, todos los seres vivos van a ser eliminados, ahí se fueron las plantas, los animales y nosotros. ¿Por qué? Porque los seres vivos, en tanto que género, involucra a plantas, a animales y a seres humanos. Eso es muy genérico.
Entonces, el género nos implica todo. Ahora, si tú dices, no, espérate, no se van a eliminar todos, sino los seres vivos racionales. Entonces dejaste fuera los irracionales. Al decir racionales, tú estás ya ubicando una especie gracias a una diferencia específica. Entonces, entonces eso es lo que nos está diciendo Tomás. Cuando tú dices hombre, Sócrates está ubicando a un individuo de frente a una especie. Y cuando tú dices racional, está ubicando una especie de frente a un género. Cuando tú dices viviente, está identificando una especie de frente a un género. Es viviente con respecto a inorgánicos, con respecto a mineral. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Determina, saca de la indeterminación del género, sale de la indeterminación del género, precisa y excluye, lo saca del grupo, lo precisa, te dice de qué estamos hablando. Bueno, aunque no leímos, lean con esto pensamiento que hemos dado, ya se nos terminó el tiempo y si Dios nos falta una hora de clase. Una pregunta, profe. No, ya terminamos. Wander, mándame la pregunta por WhatsApp, porque no va a haber tiempo, se va a cerrar. Una pregunta, profe. Dime la pregunta. No, sobre eso. ¿Tendría que poner para la próxima clase la materia asignada y el principio de individuación? El día del examen. El día del examen. Bueno, pues muchachos, nos vemos.